Sin duda, una de las palabras que más hemos pronunciado y escuchado en este año largo de pandemia sea vacuna. En ella hemos depositado todas nuestras esperanzas para ganar la batalla contra el llamado nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca la COVID-19. Pero no es ni mucho menos una palabra nueva. Su origen se sitúa en China y la India ya en el siglo XI, aunque la primera vacuna conocida la experimentó un médico rural inglés el 14 de mayo de 1796 contra una enfermedad, la viruela, que mataba a 400.000 personas en Europa cada año. Probablemente tú ya ni recuerdes la viruela, pero solo en el siglo XX y hasta su erradicación causó la muerte de más de 300 millones de personas en el mundo. Todos los años, a finales del mes de abril, se conmemora la Semana Mundial de la Inmunización. Comenzó en 2005 por iniciativa de un pequeño grupo de países que se organizaron para llamar la atención sobre la importancia de la vacunación infantil y acabó por incorporarse al calendario anual de concienciación de la Organización Mundial de la Salud con unos objetivos más amplios. Las vacunas salvan vidas y protegen la salud de las personas. La desinformación puede dañarnos a todos de un modo muy serio. Por eso te invito a que nos escuches los próximos minutos y a que transmitas la información a tus familiares y a tus allegados, porque la inmunidad no es una cuestión individual, sino de grupo. Sé bienvenido, sé bienvenida, esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Una vacuna es una preparación hecha con toxinas, bacterias o virus muertos o atenuados que, al entrar en nuestro organismo, estimulan la producción de anticuerpos y nos defienden contra las infecciones. Las vacunas ya evitan entre 2 y 3 millones de muertes al año en el mundo. Sin ellas, se multiplicarían las muertes y las complicaciones, por ejemplo, a causa de la gripe o el neumococo, y ya no digamos por viruela o polio, por referirnos a enfermedades potencialmente mortales y evitables. Otras, como el sarampión, aún están lejos de lograr el objetivo de erradicación, a pesar de existir una vacuna efectiva desde los años 60 del pasado siglo. Y debo decir que el sarampión no solo no se erradica, sino que en Europa y en Estados Unidos su incidencia se está incrementando en estos últimos años. Entre otros factores, en esto tiene mucho que ver la negativa de algunos padres a inmunizar a sus hijos por los bulos sin fundamento que discuten el papel, la eficacia y la seguridad de las vacunas. Frente a esas teorías, en FENAER pensamos que la mejor vacuna es la información fiable y con base científica, que es lo que pretendemos transmitirte hoy. Quédate con nosotros y escucha lo que tienen que contarnos Iñaki Morán, paciente trasplantado bipulmonar por EPOC, y los doctores Rosa López Gigosos y Jesús Castilla Catalán, expertos en medicina preventiva y salud pública. Iñaki Morán es nuestra primera voz autorizada. Él es paciente trasplantado por EPOC, miembro fundador de ASBI-EPOC, fundador y actual presidente de la Asociación EPOC España, vicepresidente de FENAER y con muchos años de vínculo con el asociacionismo en el ámbito de la salud. Por eso hemos querido buscar su experiencia. Iñaki, un placer recibirte de nuevo, como siempre. ¿Cómo estás? Igualmente, Luis, bien, aquí, como se suele decir, al pie del cañón siempre. Al pie del cañón, así nos gusta escucharte. Como paciente crónico, Iñaki, ¿confías en las vacunas? Y si es así, ¿qué te hace confiar en ellas? Yo confío plenamente en ellas y además en los efectos positivos que tienen sobre nuestra salud, ¿no? Creo que tenemos una gran sociedad médica que da valor añadido, en este caso a las vacunas. Y sus esfuerzos lo han demostrado, yo creo, con la rapidez con la que se preparó incluso la vacuna contra la COVID, ¿no? Eso sí, debemos seguir invirtiendo, creo yo, en investigación, que es la primordial para mejorar la salud de los pacientes.
Ya, cuando hablamos de vacunas, Iñaki, a menudo se piensa solo en la población infantil, en llevar al día, ¿no?, las cartillas de vacunación pediátrica. ¿Crees que los adultos valoramos sus propias vacunas como se hace en general con las de los niños? Cuando somos padres, confiamos plenamente en las vacunas que nos dicen, ¿no? Las vacunas de los niños, cumplimos con los protocolos establecidos en las cartillas y esto mismo deberíamos de trasladarlo a cuando somos más adultos, ¿no? Porque creo que en esos momentos hay una ligera desconfianza precisamente hacia ello. Y tenemos que tener en cuenta que las vacunas están aquí para ayudarnos, ¿no? O sea, que es un arma totalmente fiable y debemos, de la misma forma, como decía, que cuando confiamos con nuestros hijos, que es primordial para nosotros, debemos confiar también cuando somos adultos y cuando nos recomienda la vacuna de la gripe, por ejemplo, anualmente, o la del neumococo y aceptarlas y adelante con ellas. Y una última pregunta, Iñaki, ¿te has vacunado ya contra la COVID-19? No, pero lo estoy deseando. Estoy deseando, sí. Bueno, ahí yo no tengo ninguna pega ni ninguna duda que en cuanto me llamen no voy a preguntar si es la marca, digamos, de la vacuna, ¿no? Es absolutamente igual. Lo que me da miedo es no vacunarme. Tenemos que tener en cuenta que es más peligroso para nosotros poder caer con la COVID-19 que no vacunarse precisamente. Y además que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Con lo cual no vamos a pensar más en ello y yo creo que tenemos que ser valientes y para adelante. O sea, la vacuna sea la que sea, mira, lo que estoy deseando que me llamen y poderlo hacer. Y que sea pronto. Iñaki Morán, un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Juan Luis. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Con Iñaki hemos tenido la visión práctica del paciente experto que te anima no solo a vacunarte contra la COVID-19, sea cual sea la vacuna, sino también a incorporar la inmunización de modo sistemático en tu plan de salud. Luego retomaremos las recomendaciones más dirigidas a los pacientes crónicos respiratorios. Antes nos movemos desde el País Vasco, donde vive Iñaki, hasta el Instituto de Salud Pública de Navarra, en concreto al Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, donde el doctor Castilla Catalán ejerce como especialista en medicina preventiva y salud pública e investigador principal de enfermedades transmisibles y evaluación de vacunas. Con el doctor Castilla confiamos en poder aclarar algunas dudas de las que nos acechan sobre las vacunas, con tantísimo bombardeo de información y de desinformación que estamos sufriendo en estos últimos meses. Doctor, bienvenido. Hola. Doctor, ¿por qué son importantes las vacunas y para quiénes son más importantes? Bueno, las vacunas principales van dirigidas a enfermedades que suelen ser frecuentes, graves y que incluso en una parte de la población pueden ser mortales. Entonces, esto es lo que hace que no sean herramientas o fármacos indiferentes, sino que van a resolver problemas prioritarios. En principio ofrecen una solución sencilla, eficaz y segura y además bastante cómoda desde el punto de vista del usuario, porque con una simple administración ya te obligas a un problema del cual ya no tienes que estar pendiente de continuo, ¿no? Entonces, las recomendaciones de las vacunas suelen ir dirigidas a aquellas personas que realmente se van a beneficiar de ellas, en las que el balance es favorable. Y bueno, pues eso varía según la enfermedad y la vacuna. Algunas veces podemos escuchar comentarios de personas que dicen, bueno, yo ya cogí la gripe a pesar de estar vacunado, ¿no? ¿Son eficaces las vacunas? Sí, todas las vacunas que están en uso son eficaces y no tendría sentido su razón de ser. En el caso de la gripe, bueno, pues sí que es una enfermedad que te plantea unas dificultades especiales para manejarla con vacunas, pero a pesar de todo la vacuna ofrece grandes beneficios.
Las vacunas que tenemos para la gripe pues tienen una efectividad que suelen ser en torno a un 50%. A veces hay años que es mejor y algunos años puede ser peor. Entonces, eso quiere decir que a las personas que se vacunan se les está previniendo en la mitad de los casos de la enfermedad. La otra mitad, pues por desgracia, no hemos podido evitarla. Hay otro aspecto a tener en cuenta, y además ahora con el COVID lo hemos descubierto o se ve más claro, y es que hay otros virus que producen síntomas muy parecidos a la gripe. Entonces, a veces puede que nos hayamos vacunado de gripe y enfermemos de otra cosa que es parecida. Entonces, esa otra enfermedad no es prevenible, lógicamente, por la vacuna de la gripe. Y en tercer lugar, es muy importante también darse cuenta de que las vacunas a veces no previenen la enfermedad, pero reducen la gravedad. Entonces, no es lo mismo tener una gripe pues, que te hace estar en la cama 2 días que tener una gripe que te lleva al hospital o a ingresar en la UCI. Son eficaces, evidentemente. También hay quien considera que vacunarse tiene riesgos. Nos preguntamos ahora, doctor, si son seguras las vacunas. Por supuesto, todos los fármacos tienen riesgos y esos se evalúan, se tratan de conocer y no hay que tomarlo, no hay que aplicarse un medicamento si no hay una indicación y un balance riesgos-beneficios adecuados. Cuando se recomienda una vacuna, todo eso se ha evaluado, se conoce. En las vacunas incluso se es mucho más exigente que para cualquier otro medicamento, ya que son medicamentos que se aplican a personas sanas. Entonces, en general, para todas las vacunas, la relación riesgo-beneficio es muy, muy favorable para la vacuna. El llamado movimiento antivacunas parece estar recuperando cierta fuerza. ¿Por qué cree que ocurre esto y qué les diría a quienes se muestran rotundamente contrarios a la vacunación? Bueno, yo casi me dirigiría más al resto de la población. Hay que pensar que la enorme mayoría de la población, y sobre todo en España, es favorable a las vacunas y cuando se recomienda una vacuna se la administran y funcionan muy bien las cosas. En toda sociedad pues hay que asumir que hay una variabilidad de opiniones y bueno, pues puede haber alguien que por el motivo que sea, pues no sea contrario, algunos pues incluso lo defiendan y lo traten de argumentar. Quizás hay un punto que igual sí que yo creo que es donde habría que centrar un poco los esfuerzos, es en personas que no es que sean antivacunas, pero que igual dejan de vacunarse un poco pues por no darle suficiente importancia, por dejadez, por posponerlo y quizás en ellas sí que en las que hay que un poco pues hacer más énfasis para intentar recuperarlas y que no se queden olvidadas y a la larga puedan lamentarse. Actualmente, doctor, toda la atención está centrada en la vacuna contra la COVID-19. ¿Existe riesgo de que la población se olvide de otras vacunas necesarias por creerse que con esta pues están a salvo de todo o porque con las medidas anti-COVID parece que otros virus, ¿no?, como la gripe, por ejemplo, casi han desaparecido? Yo no lo veo así. En general, sí que es cierto que en los medios la atención está puesta en la vacuna del COVID, pero los programas de vacunación siguen funcionando, se sigue vacunando las personas. Los programas, el mayor programa de vacunación es el infantil y los niños se están vacunando regularmente en todas las comunidades autónomas. En octubre tuvimos la última campaña de vacunación antigripal y batimos récords. Se consiguieron unas coberturas nunca vistas en España. Yo espero que al año que viene, este año ya en octubre, pues la nueva campaña de vacunación antigripal, pues consigamos mantener esos niveles que ya hemos alcanzado. Y en general para el resto de las vacunas pues dirigidas a poblaciones de riesgo, a personas adultas, en general hay buena respuesta. Sí que es cierto que en este momento el sistema sanitario pues a veces pues hay que mantener un poco la atención a que el COVID no reste un poco la atención o no quede en una consulta olvidado algún tema importante sobre vacunación. Confiemos en que así sea, como usted dice. Doctor Castella, muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Date un Respiro.
Y como lo prometido es deuda, abordamos ya la vacunación recomendable de los pacientes respiratorios, trasladándonos rápidamente hasta Málaga, donde hemos buscado la opinión experta de la doctora Rosa López Gigosos. Es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y profesora de Salud Pública de la Universidad de Málaga. Doctora, bienvenida a Date un Respiro, un placer tenerla con nosotros. Igualmente es un placer para mí si puedo contribuir en algo a clarificar estos aspectos en el grupo de enfermos con patología respiratoria. Un placer, como os digo. Doctora, con cierta frecuencia escuchamos teorías contrarias a las vacunas. ¿Son las vacunas eficaces y seguras? Sí, rotundamente sí. A mí me gustaría que los oyentes supieran que cuando una vacuna llega al mercado, llega a estar disponible para las poblaciones, ha superado todas las exigencias, primero en materia de seguridad y segundo en materia de lo que llamamos inmunogenicidad, es decir, cómo son capaces de producir una respuesta de anticuerpos útil, válida, protectora. Esto es indudablemente así. No quiere decir que no existan efectos adversos ligados a las vacunas, pero siempre, y como todos hemos oído estos días a propósito de COVID, la relación a favor de las vacunas es francamente superior. Claramente esto es así. Me gustaría saber, además, sobre los pacientes con enfermedades respiratorias, por qué es especialmente importante que se vacunen, contra qué deben vacunarse, cuándo deben ponérselas. Estos enfermos son más susceptibles que la población general a gran parte de infecciones víricas y bacterianas. Y lo son porque la enfermedad hace que su sistema respiratorio tenga algunas limitaciones. Por ejemplo, las células que eliminan estos virus y bacterias, estos macrófagos de su sistema respiratorio, son más débiles, están con frecuencia infrafuncionando, es decir, funcionan peor. Sus epitelios tienen células que están alteradas y por tanto van a eliminar con más dificultad virus y bacterias en general. Así que son más susceptibles. No es que adquieran la enfermedad con mayor frecuencia en cuanto a la infección, pero sí van a desarrollar la enfermedad con mayor frecuencia y generalmente con mayor gravedad. Básicamente hay dos enfermedades que a estos tipos de pacientes les hacen mucho daño y para los cuales tenemos vacunas. Son enfermedades inmunoprevenibles que llamamos, gripe y neumococo. Pero yo no me quedaría ahí. Todas las vacunas del calendario son más interesantes en este grupo de enfermos. Lo son, todas ellas, que están ahí en ese calendario de vacunas para dar la mayor protección en el tiempo de mayor riesgo, es decir, es el momento más adecuado. Yo transmitiría a los pacientes con patología respiratoria la importancia con respecto a otros grupos de población sanos de que ellos deben valorar más las vacunas, vacunarse más y mejor. ¿Y son también recomendables esas vacunas para los niños que padezcan alguna patología respiratoria? ¿Están ellos más o menos expuestos? Sí, están igual de expuestos que el resto de la población, pero son más susceptibles, como decíamos antes. Un virus o una bacteria en un niño, al igual que en un adulto, tiene más dificultades en ser eliminadas de un organismo que está dañado a ese nivel. Es decir, que tiene algunas limitaciones. Por tanto, los niños se van a beneficiar aún más, si cabe, que los adultos, porque los tiempos de protección muchas veces son muy largos y, por tanto, su calidad de vida en cuanto a que van a enfermar menos y que reducen su mortalidad son claras. Algunas informaciones, doctora, apuntan a que este último invierno apenas ha habido gripe, tal vez por las medidas de prevención frente al coronavirus. Mientras dure la pandemia y se mantengan esas medidas y, sobre todo, cuando un paciente respiratorio ya haya sido vacunado contra la COVID-19, ¿deja de ser necesario que se vacune contra la gripe o el neumococo? No, absolutamente no. Es decir, se han reducido las enfermedades víricas y bacterianas de transmisión respiratoria porque nosotros la población general, hemos estado recluidos. Hemos reducido muchísimo los contactos interpersonales, pero en el momento en que la situación lo permita, todas estas relaciones, y es deseable que así sea, se van a recuperar. Los niños volverán a tener el mismo número de relaciones, los adultos que anteriormente, y por tanto es muy posible que vuelvan a circular en los niveles anteriores a la pandemia.
tanto gripe como neumococo. Se recuperarán los viajes internacionales, se recuperarán los viajes incluso internos, los festejos, las comidas familiares y la vuelta al cole de una manera mucho más clara, ¿no? Entonces, serán momentos en que se recuperen los niveles de enfermedad y los riesgos de muerte y, por tanto, la vacunación sigue siendo ahí una herramienta válida. Desde luego, recluirnos en casa no es la alternativa. Es decir, hay que salir y hay que salir protegido. Y una medida protectora indudablemente fuerte y potente es la vacunación. Doctora López Gigosos, muchas gracias por su aportación y por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por darme ocasión de poder hablar a este colectivo de pacientes y nada, muy amables. Gracias. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Y hasta aquí hemos llegado, nos vamos ya, pero no sin antes animarte muy cordialmente a que pongas también tu grano de arena y nos ayudes a extender información veraz sobre las vacunas en beneficio de todos. Hoy además queremos agradecer la colaboración en este podcast de las compañías Pfizer y GSK, que mantienen un alto compromiso con los objetivos de divulgación y de concienciación de la Semana Mundial de la Inmunización y que han apoyado a FENAER para hacer posible este proyecto. Agradecemos su colaboración y te animamos también a seguir unos minutos más con nosotros, los justos, para escuchar a Gracia, a ver qué nos cuenta ella sobre las vacunas. Ya sabes que nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast y hacernos llegar ideas o comentarios sobre cualquier tema relacionado con la salud pulmonar. Saludos de FENAER y de todo el equipo que elabora este podcast, de nuestro realizador Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, de Olga González y Martiño Suárez en la producción y en el guión, de Elena Goyanes, que coordina Date un Respiro, y también de quien te ha hablado, Luis Fraga. Te dejo ya con Gracia. Hasta muy pronto. Adiós. Esto de las vacunas es curioso, que parece hasta contradictorio, fíjate lo que te digo. Porque claro, eso de que para protegernos de un virus lo que hacen es inyectarnos el mismo virus, pues suena raro, sí, pero no, todo tiene una explicación. Y si la explicación viene de la ciencia, es una buena explicación. No vayamos a ser como la Ilustrada del Quinto, que un día me vino más alterada que el vino de garrafón y haciendo más aspavientos que un parque eólico a decirme que se había enterado, mira tú, que es que ella se entera de todo, que lo de la vacuna de la gripe era un complot de los laboratorios, que en vez de meternos un medicamento contra la gripe, lo que estaban haciendo era meternos la misma gripe en el cuerpo para enfermarnos. Yo es que no sé cómo a esta mujer no la han fichado aún en algún servicio de inteligencia. La del Quinto es que es muy dada a montarse películas con cualquier cosa, qué afición. Pero lo de las vacunas no tiene nada de peliculero, ¿qué va? Esto es muy fácil, verás. Imagina que nuestro cuerpo es un país y que de cuando en cuando unos soldados muy malos, los virus, se acercan a él para invadirlo y hacer daño. Pero el país, o sea nuestro cuerpo, que es muy listo y previsor, antes de que lleguen infiltra a unos cuantos de esos mismos soldados malos esparcidos por el territorio, que es lo que hacen las vacunas. ¿Qué dirás tú? O sea, que para luchar contra el enemigo metemos al enemigo dentro. Estupendo, que puede salir mal, ¿no? No, a ver, lo que pasa es que los soldados del enemigo que metemos en el cuerpo país con la vacuna son soldados, ¿cómo te diría? Flojuchos, débiles, sin fuerzas ni ganas de conquistar nada ni de hacer ningún daño. Algo así como el batallón de los torpes rescatado de los restos de otras guerras, vaya. Pero no dejan de ser enemigos. Así que al entrar ponen en alerta al capitán de las fuerzas defensoras del país, o sea, a los buenos. Que son muy curiosos ellos, porque en vez de llamarse, qué sé yo, cuerpo de seguridad o cuerpo de infantería o algo así, no, ellos se llaman anticuerpos, ¡hala!, en plan rebelde. La cosa es que el capitán de los anticuerpos manda a formar a su tropa, que está ahí todos tiradillos, tan a gustito, sin nada que hacer, que le dice un cabo, pero mi sargento, ¿usted cree que vale la pena? Si esos no tienen ni media bofetada, hombre, si esos tienen menos peligro que una escopeta de feria. Y el capitán, sí, tú fíjate y no corras, que en cualquier momento llega su séptimo de caballería y sería parda. Y efectivamente, poco después llegan los virus malos de verdad, los que están en plena forma. Pero como los anticuerpos están en sus puestos y armados hasta los dientes, pues el capitán grita
venga, al ataque, y pim, pam, puf, pues dale por aquí, dale por allá, y los malos caen derrotados apenas pasan la frontera. ¿A que se entiende bien, eh? Aunque ahora que lo pienso, después de decir que esto de las vacunas no tiene nada de peliculero, me ha salido una explicación como muy de Hollywood, ¿no? Una cosa entre Apocagripe Now, la vacuna metálica y salvar al anticuerpo Ryan, ya te digo. Pero bueno, nada que ver con las películas de la del Quinto. Lo que yo he explicado aquí, en todo caso, es cine del bueno, y lo de ellas son pelis de serie B. Así que ni caso, hay que vacunarse para que la película acabe bien, sobre todo los que tenemos el aparato respiratorio tocado, que lo dice la ciencia, y lo demás son películas malas. Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.